Reciban un cordial saludo a esta sesión que lleva por título Indigenismo haitiano, negritud y anticolonialismo en el discurso literario. Soy Luciana Salazar Plata y vamos a empezar. Si bien recuerdan, la clase anterior terminamos con el tema del cimarronaje. Es por eso que voy a empezar un poco con este vocabulario. Desde la resistencia de los cimarrones, la lucha de los negros contra la marginación socioétnica de la esclavitud, hasta la independencia política y la recuperación de la herencia cultural africana, todas estas similitudes históricas del Caribe sembraron la aspiración común hacia la libertad. En palabras del escritor haitiano René Depestre, el cimarronaje fue, bajo su forma sociopolítica, deserción de la plantación, abandono de los talleres de trabajo, como bajo su carácter cultural, creación de un nuevo imaginario. El cimarronaje fue un fenómeno precoz de deszombificación en busca de la identidad. Estoy empezando la sesión con esta imagen, con esta foto que es histórica, no solo por las personas que se encuentran en ella, sino porque también representa la conquista de todos estos descendientes de esclavos negros de un espacio que les fue tanto tiempo negado, el acceso a la educación. Para poder llegar al primer Congreso Internacional de Escritores y Artistas Negros en París, todos estos personajes tuvieron o son descendientes también de todos aquellos que se atrevieron a tomar las riendas de la historia en sus propias manos. Estos personajes, de los cuales me detendré más adelante, van a ser claves tanto por el Harlem Renaissance, el indigenismo haitiano y la negritud. Voy a empezar a señalar con el cursor. Aquí tenemos, por ejemplo, a George Lamming, aquí tenemos a Jacques-Stéphane Alexis, tenemos a Léopold Sédar Senghor, tenemos a Jean Prismars y a su esposa, tenemos otra pieza clave en París y de intercambio con África, que es Alioune Diop, quien es el fundador de la revista y editorial Presencia Africana, que ha sido hasta el momento una pieza clave para la difusión del pensamiento negro. Tenemos aquí sonriente a Aimé Césaire, tenemos a René Depestre, del que acabo de hablar, aquí tenemos a Frantz Fanon, aquí tenemos a Edouard Glissant. Les dejo esta diapositiva, la vamos a ver también al final de la exposición. Pueden leer de izquierda a derecha y de abajo hacia arriba, siguiendo los personajes. Está escrito en la parte inferior quiénes son estos personajes. Vamos a encontrar, como les digo, también personajes del mundo anglófono y otros personajes como Alioune Diop, Cheikh Anta Diop, del mundo africano. Cuando vean que es NI es no identificado. Bueno, aquí está la imagen de René Depestre, que es un escritor haitiano que justamente nombra cimarronaje intelectual a este nuevo movimiento que se gestará en los años 30. En los primeros intentos narrativos en las Antillas francesas, es decir, Haití, Martinica, Guadalupe y Guyana, hubo una variedad de estilos literarios permeados por la influencia de las metrópolis, describiendo la vida cotidiana en las islas o haciendo poemas con un fuerte estilo francés, pero todavía sin esbozar una postura crítica o subversiva frente al poder colonial. Existe un primer periodo de mimetismo, luego una etapa intermedia de toma de conciencia, de rebeldía y afirmación de la originalidad de la raza negra, y un último momento, en plena vigencia, correspondiente a la conciencia de la antillanidad, asumida y liberada, nos señala la doctora Laura López Morales, de la cual retomamos varias de las traducciones para las lecturas del presente curso. Entre las primeras manifestaciones, la escuela haitiana, que se puede ubicar entre 1928 y 1932, tiene sus antecedentes en una literatura inspirada en los estilos franceses, perteneciente a la burguesía antillana completamente polarizada por la civilización de Europa,
como señala Lilian Casteló en su antología negroafricana, de la cual también hemos retomado parte de su investigación, tanto en la clase anterior y aquí aparecerá un par de veces. Las revistas Jeune Haïti y La Ronde son un ejemplo de esta literatura. El panorama de la literatura haitiana de principios del siglo XX está marcada por una ruptura frente a los modelos europeos. Surge una corriente más crítica que cuestiona el pensamiento racista desde una perspectiva filosófica. Como ejemplo encontramos a los haitianos Louis-Joseph Jambier, Antenor Firmin y Aníbal Price. La revalorización del folclore haitiano, el uso de la lengua creol y la religión vodú son elementos de las obras de Jean-Brice Mars. Por ejemplo, en su libro de la rehabilitación de la raza negra por el pueblo de Haití, publicada en 1900, y así habla el tío de 1928. Aquí les dejo una imagen de este escritor haitiano. El indigenismo, postulado por Jean-Brice Mars y Jacques Rouman, había constituido la primera toma de conciencia de la identidad antillana como totalidad cultural. El indigenismo haitiano fue una reacción intelectual y estética a la ocupación estadounidense de 1915. Consistió en la búsqueda en la historia del origen y el desarrollo de la sociedad haitiana para concretar los elementos de la cultura nacional. Jacques Rouman, el que vemos en la diapositiva, el segundo, es uno de los representantes de la novela indigenista haitiana, con la característica particular del compromiso social del autor. Es fundador de la Revue Indigène en 1927, de la Revista Indígena y de la Oficina de Etnología en 1941. En 1934 redactó el Manifiesto del Partido Comunista Haitiano, por lo que fue encarcelado y obligado a vivir en el exilio entre Bélgica y Francia hasta 1936. Aquí vemos dos de los libros clásicos ya de estos grandes escritores haitianos. En París, Jacques Rouman asistió con Nicolas Guillen, el cubano, y Langston Hughes al Congreso de los Escritores para la Defensa de la Cultura en 1937 y trabajó con Paul Rivet en el Museo del Hombre. Nos lo señala Marie-Hélène Mathieu en su artículo Un acercamiento a la problemática especial en la novela Gouverneur de la Rosée de Jacques Rouman. Sus poemas tuvieron una fuerte influencia en Césaire, Damas y David Diop. Su novela Gouverneur de la Rosée, Gobernadores del Rocío, publicada en 1946, y que nosotros la podemos leer gracias a la traducción de Casa de las Américas al español, relata de una manera simple y trágica la vida de los campesinos haitianos. Manuel, el héroe de la historia, a pesar de haber encontrado la manera de cambiar la suerte de la región, fracasa al intentar reunir a los compañeros divididos por viejas luchas, y aunque finalmente es asesinado, su muerte ayuda a que su pueblo entienda la utilidad del hombre sobre esta tierra. En estas obras abordan la problemática de la condición social de los negros, rechazan las ideas de su supuesta inferioridad biológica y la negación de un pasado cultural. El aporte de estos escritores a la toma de conciencia racial, a la rehabilitación de la raza negra, al orgullo negro y al renacimiento cultural abrió el camino en la región para que en los años 30 se gestara el movimiento de la negritud. En resumen, los precursores de la negritud se anticiparon a la propuesta de avanzar en la revalorización de África y de las características de la cultura de la diáspora africana y la condición del negro en las sociedades occidentales. Ahora, la siguiente imagen pertenece a René Marin. Es el primer negro que gana este premio que corresponde a las letras francesas, el premio Goncourt, en 1921. Es un funcionario martiniqueño del servicio colonial francés en Ubanguichari. El premio que ganó Goncourt fue por su novela Batuala, verdadera novela negra. Por eso se le considera por Césaire, Damas y Sangueur el precursor de la negritud. Bueno, aquí vemos a Jacques-Stéphane Alexis. Recuerden que hay una lectura
de una parte de su libro Compadre General Sol, justamente retomé ese fragmento porque creo que tiene una conexión con la plantación, con el cimarronaje y con la negritud, con todos estos temas que venimos tocando actualmente. Bueno, me voy a detener aquí en París en los años 30. Esta fotografía es de Brassai, que fue tomada en 1933. La década de los años 30 del siglo XX marca un momento decisivo en la búsqueda de la identidad entre los negros del continente africano y los descendientes de los esclavos en el Caribe y en América Latina, a través de las huellas comunes de un pasado histórico como lo fue en el caso que nos ocupa, el colonialismo francés. Un grupo de estudiantes negros se sumergió en una profunda reflexión social sobre las consecuencias identitarias, económicas y raciales que con los años darían paso a diferentes movimientos anticolonialistas y de reivindicación racial. Hacia 1930 en París, estos estudiantes antillanos y africanos comienzan la publicación de varias revistas que juegan un papel decisivo en el nacimiento del movimiento de la negritud. Son espacios importantes de expresión para el proceso de liberación cultural. La Voix des Nègres, La Voz de los Negros, de 1927, la reaparición de la Race Nègre, Raza Negra, y la creación de la Revue du Monde Noir, la revista del Mundo Negro. Estas revistas reciben una fuerte influencia del movimiento indigenista haitiano, cuyos representantes fueron Jean-Brice Mars y Jacques Roumain, de los cuales hemos hablado. En la Revue indigène, Les Griots y La Relève es donde intelectuales plasmaron sus ideas e ideales. La Revue du Monde Noir, la revista del Mundo Negro, fundada en noviembre de 1931 por las hermanas martiniqueñas Paulette, André y Jeanne Nardal, el haitiano Léo Sajous y el guadalupeño Me Jean-Louis, contó a lo largo de 6 números publicados con una gran diversidad de firmantes, entre los que podemos mencionar a René Marin. Regreso a esta imagen. Estos firmantes eran René Marin, vamos a ver más adelante una fotografía de René Ménil, Étienne Leroux, Jules Monero, Jean-Brice Mars, justamente, Langston Hughes y Claude McKay, que pertenecen al Harlem Renaissance. La publicación perseguía rehabilitar los valores tradicionales africanos y abordaban todos los temas concernientes de lo que ellos llamaban la civilización negra. En junio de 1932 aparece el Manifiesto de Legítima Defensa, Manifeste de Légitime Défense. Este documento fue el crisol de las diferentes corrientes que inspiraban a los intelectuales antillanos. En él se denunciaba ya la sociedad capitalista, católica, burguesa, que enfatizaba la opresión colonial y el racismo. Todo esto debía ser refutado con la ayuda del surrealismo, de Freud y del marxismo-leninismo. La revista Légitime Défense es fundada por René Ménil, Jules Marcel Monero y Étienne Leroux. El contenido de sus páginas mostraba cómo los conflictos sociales entre la minoría blanca y la mayoría negra era la expresión del antagonismo entre la burguesía y el proletariado. El análisis marxista de la sociedad martiniqueña estuvo a cargo de René Ménil, del cual vamos a ver una foto más adelante. Los análisis de Légitime Défense nos revelan la estructura capitalista de la sociedad colonial, nos indicaba René Ménil. Uno de los aspectos más importantes de esta revista es que a pesar de haber sido publicada una sola vez, no solo fue conocida en el círculo de los antillanos, sino que trascendió a los estudiantes africanos residentes en Francia. La interrupción definitiva de la publicación se debió a presiones gubernamentales, pues hubo amenazas de suspensión de las becas que gozaban estos estudiantes antillanos en París, y por lo cual podían estudiar viniendo de las colonias francesas. En 1932, otra pequeña revista llamada L'Étudiant Martiniquais, el estudiante martiniqueño, trazaba la problemática del pago de las becas y ayudas del gobierno francés, pero sobre todo fue la semilla del estudiante negro, l'Étudiant Noir. En 1934, esta última logró la agrupación de estudiantes antillanos y africanos, encabezados por el senegalés Léopold Sédar Senghor, el martiniqueño Aimé Césaire, que aquí lo vemos junto a su esposa Suzanne Césaire, y el guyanés Léon Gontran Damas, del cual la maestra Landa Zabal ya nos ha hablado. Voy a avanzar. Aquí vemos a René Ménil, aquí vemos a Léopold Sédar Senghor y aquí vemos al guyanés Léon Gontran Damas. Esta revista trató de definir la identidad negra buscando los rasgos comunes ligados a la memoria colectiva de los pueblos negros, borró las nacionalidades para ser solamente y un mismo estudiante negro.
ya que antillanos africanos compartían un pasado colonial que los había marginado de una historia propia. Esta publicación continuó con la crítica a la estructura colonial francesa, centrándose en la reflexión sobre el estatuto de la cultura, pues el rechazo de la opresión cultural es decisivo en la emancipación de las sociedades postcoloniales. La permanencia y reproducción de la ideología dominante impide la emergencia de una identidad diferente, cuya negación permite la repetición de las condiciones y relaciones coloniales. El análisis de la imposición cultural relativa a la dominación colonial se acentúa de primera o se marca de primera importancia para comprender la problemática de este grupo que constituye el embrión del movimiento de la negritud actual, nos indica Alain Blegal en su libro Negritud y política en las Antillas. Es por eso que, bueno, aquí me parece importante conocer a estos grandes personajes y que son los que fundan el movimiento de la negritud. Bueno, regreso. Tenemos entonces, me adelanté, tenemos aquí al guyanés, aquí a un senegalés, al martiniqueño René Menil y a Suzanne Yemesser, también martiniqueños. Sin abandonar la construcción de la negritud, el surrealismo es adoptado en el terreno literario y el marxismo para el análisis social. Es en este plano donde coincidieron las concepciones de Césaire y Senghor, que más adelante tendría cada quien un camino que recorrer, y eso da para muchísimos artículos y otros seminarios. Pero bueno, este es el momento clave en el que se forja el movimiento de la negritud y la palabra. En este plano, bueno, les decía, coincidieron las concepciones de Césaire y Senghor sobre el tema, pero por falta de dinero la publicación es interrumpida ya en 1936, ya que las becas de las que gozaban los estudiantes fueron finalmente suspendidas por parte del gobierno en una manera de hacer presión justamente sobre este grupo de intelectuales antillanos y africanos. Bueno, pasemos al nacimiento, al contexto en el que nace la negritud. La Segunda Guerra Mundial golpea Europa. Francia se encuentra bajo el gobierno de Vichy y en abril de 1941 en Martinica aparece la revista Tropique, fundada por Suzanne Yemesser junto con René Menil. Entonces aquí voy a avanzar un poco. Aquí vemos a René Menil, que él sobre todo se dedica a los análisis marxistas. Bueno, aquí vemos otra vez a Leopold Sédar Senghor. Aquí vemos a León Contrandamas. Y aquí me interesa llegar. Esta revista Tropique, que es publicada entre 1941 y 1945. Del lado izquierdo van a ver, digamos, la portada original, y ahora esta otra en la que podemos encontrar todos los números en esta compilación de Jean-Michel Place. Bueno, en este contexto, cuando la Segunda Guerra Mundial golpea Europa y en Francia se encuentra bajo el gobierno de Vichy, aparece esta revista. Como digo, una vez más, es fundada por Suzanne Yemesser junto con René Menil. Esta publicación sigue la reflexión iniciada, de hecho, por Légitime Défense y l'Étudiant Noir. Su objetivo es definir una identidad colectiva antillana. En la Guyana y las Antillas francesas, el régimen de Vichy, que dura más o menos 4 años, de 1940 a 1944, dirigido por el mariscal Pétain, aplica una política racial que se refleja en una sociedad permeada por la discriminación. Cabe mencionar que en Martinica va a estar el almirante Robert, que justamente otro martiniqueño de generación posterior a Césaire y a Glissant, Patrick Chamoiseau, escribe en tiempos de Robert, en temps de Robert, justamente cómo él vivió esa infancia. Y en Martinica en Guadalupe, está el almirante Saurin, que privilegian este tipo de política racista, ya que la prensa es censurada y la revista Tropique es prohibida en 1943. Los alcaldes de color son reemplazados por blancos que favorecen un gobierno racista. Césaire fue invitado en ese entonces a Haití, donde conoció a Pierre Mabille, quien fundó la revista Conjonction, publicada en 1946, y continuó con la gestión cultural de Tropique. Lilian Castelot nos dice que Césaire conoció también ahí a René Depestre,
el personaje con el que iniciamos la presentación, en quien despertó un entusiasmo juvenil. Este fundó en 1945 la revista La Rouge, pero fue encarcelado bajo la dictadura de Duvalier. Liberado en 1946, Depestre se reunió en Francia con Frantz Fanon. Fin de la cita. También se reúne con Damas, con Senghor y con Césaire. Estos antecedentes históricos ayudan a entender el momento en el que los escritores negros francófonos se reúnen, discuten y analizan su realidad social forjando el concepto de negritud. Los diferentes debates resultados del rechazo de la asimilación metropolitana, así como la preocupación por conquistar una personalidad original, se articulan en el nacimiento de la negritud. A través de este concepto podemos entender el proceso de reconocimiento por parte de los afrodescendientes de su pasado histórico antes no asumido o desconocido y de la continuidad de sus prácticas culturales. Senghor, Césaire y Damas rechazan la existencia de una esencia negra, pero quieren construir la identidad negra y hacer del conjunto de valores culturales del mundo negro una fuente de orgullo. La audiencia de la negritud y la explosión de esta palabra estremecerán más allá del mundo negro francófono, antillano o africano. La ideología de la negritud nacida en las Antillas pretende enraizar de nuevo al negro americano en sus culturas ancestrales. El sabio que se inclina sobre los problemas afroamericanos se encuentra implicado, quiéralo o no, en un angustioso debate, pues de la solución que se le dé saldrá la América del mañana, nos señala Luz María Martínez Montiel en su libro Afroamérica, la ruta del esclavo, de la cual ya también hemos retomado varios de sus puntos analíticos. Podemos entender el concepto de negritud como el conjunto de valores culturales que comparte la raza negra, pero la lucha contra el colonialismo, además de ser una reivindicación estética, tiene ramificaciones que llegan hasta la política y la economía. Por ejemplo, el socialismo y la lucha por la autonomía fueron temas constantes en las discusiones de los intelectuales negros. A continuación veremos las definiciones que encierra el concepto para los representantes de este movimiento. Para M. Césaire, la negritud es el simple reconocimiento del hecho de ser negro y la aceptación de este hecho, de nuestro destino de negro, de nuestra historia y de nuestra cultura. Para Senghor, recuperó sobre todo el patrimonio cultural del África negra, es decir, el espíritu de su civilización. Para Damas consistió esencialmente en rechazar la asimilación que coartaba su espontaneidad y defender su calidad de negro y de guyanés. Lejos de excluirse, estas tres definiciones se completaban perfectamente, se reforzaban en la medida en que los tres amigos se respaldaban en una misma acción humanista: revalorizar el nombre, la persona y los valores del hombre negro y su raza. Nos dice por ejemplo, Andrés Servan habla sobre el proceso de legitimación ideológica de las bases étnicas coloniales en los procesos de descolonización del Caribe no hispánico, como es el caso de las Antillas francesas. El discurso de la negritud implica diferentes enfoques y propuestas. La primera etapa del proceso de desenajenación cultural fue a través de la apropiación de la raíz histórica, la cual formó parte de la resistencia cultural e ideológica contra un discurso colonial racista. Cuando se constituyó el movimiento literario de la negritud y los representantes enfatizaron la importancia de la conciencia racial para superar el complejo de inferioridad, este cimarronaje intelectual, como lo llamó René Depestre, permitiría la independencia intelectual frente a la metrópoli colonizadora. De esta manera se abrió el camino a una cultura autónoma y a la construcción de una conciencia identitaria, cuya expresión veremos después se encuentra en la rehabilitación del creol, por ejemplo a finales de los años 80 en Martinica y Guadalupe, como herramienta lingüística. Que bueno, no es el caso de Haití, porque Haití, gracias a la revolución haitiana, el creol ha tomado un sendero diferente. Y bueno, las plumas de los haitianos están entre el creol, el francés, el inglés y el español. Los escritores antillanos de la primera generación, es decir, estos que vemos en la fotografía del primer Congreso Internacional de Escritores y Artistas Negros, estos escritores antillanos de la primera generación, privilegiados en su educación y discriminados por el color de la piel, se comprometieron con sus pueblos para lograr una libertad de conciencia. En el caso de los escritores africanos francófonos, se trata de la independencia política como resultado del discurso de la negritud, como será el caso de Léopold Sédar Senghor, que
que después será presidente de Senegal. La ideología de la negritud, nacida en las Antillas, pretende enraizar de nuevo al negro americano en sus culturas ancestrales. El sabio que se inclina sobre los problemas afroamericanos se encuentra implicado, quiéralo o no, en un angustioso debate, pues de la solución que se le dé saldrá la América del mañana. Repito esta cita porque es bastante importante. Les decía, de Luz María Martínez Montiel, porque, a más de 80 años de estos eventos, como el primer Congreso Internacional de Escritores y Artistas Negros, sigue siendo una lectura obligatoria la negritud, el indigenismo, los precursores de la negritud, para poder entender mucho del Caribe, mucho de las conquistas que ha tenido que pelear, ¿no? Desde que se constituye como, en el caso de Haití, como la primera república negra. Justamente MSC dice que es el primer lugar donde la negritud se puso de pie por primera vez. Martinica y Guadalupe, a pesar de estar bajo un estatuto neocolonial como la departamentalización de 1946, que es la ley que MSC logra que pase en la Asamblea Nacional. Recordemos que él va a ser diputado por la Martinica, después va a ser alcalde. Logra que Martinica, Guadalupe y la Guyana, así como otras islas como la Reunión, que está enfrente de África, logren tener administrativamente el mismo peso, o por lo menos un presupuesto parecido al que tienen los departamentos que constituyen la República Francesa. Parte de este compromiso con los pueblos para lograr una libertad de conciencia, una libertad política, tiene que ver, por ejemplo, el socialismo y la lucha por la autonomía. Fueron temas constantes en las discusiones de los intelectuales negros. A continuación veremos las definiciones que encierra el concepto para los representantes de este movimiento. Por ejemplo, para MSC ya hemos dicho unas, pero la negritud es la expresión, perdonen un segundo, es justamente el reconocimiento de ser negro, porque también recordemos, CESER estudia bajo el sistema educativo francés, pero se da cuenta que no puede, los ancestros no son los mismos, los galos no son sus ancestros, y se enfrenta entonces ahí a un proceso de descolonización. Entonces es momento de escribir la propia historia, de escribir eso que fue borrado bajo el yugo del colonialismo francés. Es por eso que esta foto es histórica, porque están conquistando un espacio nada más ni nada menos que el patio de la Sorbona. Están conquistando el hecho de estar juntos, de haber logrado la organización de este primer congreso, donde se está discutiendo, 20 años después, todas estas problemáticas postcoloniales, racistas, que tienen su origen, su germen en el sistema colonial francés. Por lo que aquí es momento de decir, de hablar de Frantz Fanon. Es este escritor nacido en la Martinica, que representará ante todo el anticolonialismo revolucionario. Recordemos que Frantz Fanon es psiquiatra que peleó en la Segunda Guerra Mundial, que se va a Argelia para trabajar en este asunto de las consecuencias psicológicas del régimen colonial francés, que dice justamente que el mecanismo que te enferma no es el que te puede aliviar, por lo cual se pone a trabajar en diferentes mecanismos para lograr sanar las consecuencias del colonialismo francés en Argelia después de las guerras que sufrió este país. Desgraciadamente muere en 1961 por leucemia en Washington. Además de este recorrido visual que les he propuesto al conocer a cada uno de estos personajes, me parece que esta fotografía de 1956 también ilustra
la época en que se desarrolla el pensamiento anticolonialista revolucionario de Frantz Fanon, pero también el pensamiento independentista africano, el pensamiento también descolonizador africano y, por qué no, también antillano. Bueno, aquí Frantz Fanon entra en diálogo y en desacuerdo también con varios de los que están en esta misma foto, los representantes de la negritud. Me parece también importante que, regreso a la foto de Frantz Fanon, consideró que la reivindicación del negro en la historia sería el primer momento de la negritud. Esta fase condujo a los antillanos y africanos a reconocerse y asumirse como una especie de comunidad o pueblo negro en el mundo. Para los antillanos, el descubrimiento de la madre África condujo a una idealización de la misma. Sin embargo, muy pronto esa negritud se dio cuenta de sus límites en su explicación al comprender que la cultura negra no era una y universal, sino diversa y plural como cada una de las naciones con población negra. Y entonces Fanon dice, precisamente responderemos nosotros, la experiencia negra es ambigua porque no hay un negro, sino negros. Es por eso que también en el Caribe es bien importante acentuar en la diversidad y en la pluralidad que constituye el archipiélago caribeño con sus respectivos con sus respectivas costas continentales. Fanon estudió las consecuencias psicológicas de la relación entre colonizado y colonizador dentro de la sociedad postcolonial y racista. Concluyó que, cito, una cultura racista prohíbe la salud psicológica del hombre blanco, por lo que pedía hacer un análisis de la realidad y particularidad nacional para trascender y lograr un cambio histórico. Y al mismo tiempo que ese blanco no tiene una salud psicológica, el negro sigue siendo víctima también de esta misma cultura racista. En el libro Piel Negra, Máscaras Blancas, publicado en 1952, podemos observar justamente dos fases de la experiencia de Fanon fuera de la Martinica, de su país natal. La inserción como estudiante en la sociedad francesa y la guerra, como lo indica Laura López Morales. Este libro es la reformulación de su tesis para obtener el doctorado, llamada de la desalienación del hombre negro, la cual rechazada por el jurado en su momento, el día de la defensa, por no tratar exclusivamente el tema con un enfoque neuropsiquiátrico, ya que al parecer su enfoque era propio de una tesis para obtener un título de letras o filosofía. No podíamos silenciar algunos aspectos que, por muy psicológicos que fueran, engendraban efectos que nos remitían a otras ciencias, dirá Fanon en su segundo capítulo de dicha obra. Es también el primer ensayo socio-psicoanalítico de la cultura europea y las consecuencias de su colonialismo. Dada su formación como médico, intenta buscar una cura a la enfermedad. Para esto necesita diagnosticar las causas de esa enfermedad a partir de la comprensión de las relaciones blanco-negro. En su condición de hombre negro, busca salir de un círculo vicioso a través de la desalienación. Desea, cito, ayudar al negro a liberarse del arsenal de complejos que lo han dominado y que germinaron en una situación colonial. Fin de la cita. Es decir, que la importancia del concepto de la negritud, además de todos estos encuentros que hubo entre antillanos y africanos, francófonos y anglófonos, independentistas, después con estatutos neocoloniales, y bueno, toda esta gran diversidad que tiene la foto que justamente les muestro, tiene que ver el concepto de la negritud, sobre todo en la literatura francófona. Su importancia es que radica en que el ser negro se apropia de su realidad a través del conocimiento de su pasado histórico, toma en sus manos su destino y se enorgullece de su raza. Recupera y pone de manifiesto la vigencia de la filosofía expresada en la rica tradición oral africana, nos dice Laura López Morales. La negritud, bueno ya, fin de la cita, muestra la otra cara de la colonización en estas islas. Habla de esa historia que no está y no estaba aún en los libros oficiales. Expresa la situación marginal del componente racial, es la revaloración histórica de superar el proceso antiidentitario que dejó la esclavitud. También representa un acto liberador y reivindicador a través de la palabra de aquel que no había tenido voz en la historia y que sigue siendo una preocupación de la generación siguiente, como por ejemplo de Edouard Glissant, Patrick Champmathieu, Raphaël Confiant, Maryse Condé y todas esas plumas tan prolíficas que tenemos en el Caribe francófono.
La negritud se constituyó como una corriente literaria y una teoría política en la cual hubo espacio para una amplia crítica al discurso colonial, a la jerarquización de las sociedades coloniales, a la burguesía negra, a la asimilación cultural de la literatura antillana, con el objetivo de lograr la independencia intelectual de la metrópoli. Y que justamente todo el germen del discurso colonial, de la jerarquización racial, de la asimilación cultural, tuvo también su origen en la plantación. Espero que les haya gustado la clase del día de hoy y me gustaría también hablar un poco sobre la reflexión y sobre las 2 sesiones que han estado a mi cargo. Les lanzo 4 preguntas, de las cuales van a escoger 2 y las pueden desarrollar brevemente. Si pueden ilustrarlas sería aún mejor, si sus ideas las ilustran sería aún mejor. Voy a poner las indicaciones respectivamente en la plataforma. Actualmente, para ustedes, ¿cuál sería un ejemplo de plantación? Actualmente, ¿cuál sería también un ejemplo de cimarronaje sociopolítico o de cimarronaje cultural? ¿Cuáles son los logros, por ejemplo, del indigenismo haitiano? ¿Cuáles son, por ejemplo, los de la negritud? Les agradezco mucho su atención y esperemos vernos en algún otro seminario. Mi amor.